Desde pequeña soñaba con el día de mi boda. Crecí en Valencia, rodeada de naranjos y el aroma del mar Mediterráneo, donde las bodas siempre han sido eventos importantes para las familias. Imaginaba cada detalle, el vestido blanco con encaje valenciano, las flores de azahar que perfumarían el ambiente, los invitados emocionados y, por supuesto, Carlos, el amor de mi vida, esperándome en el altar de la Catedral de Valencia. Carlos y yo nos conocimos durante nuestros estudios en la Universidad de Valencia. Él estudiaba arquitectura y yo periodismo. Nuestros caminos se cruzaron en la cafetería de la facultad, donde él derramó accidentalmente su café sobre mis apuntes. Lejos de enojarme, encontré encantadora su torpeza y la manera en que se sonrojó mientras se disculpaba una y otra vez. Después de 5 años juntos, construyendo una relación sólida basada en el respeto mutuo y la confianza, finalmente Carlos me propuso matrimonio durante un paseo por los jardines del Turia, arrodillándose junto a la fuente donde nos dimos nuestro primer beso. Lucía Martínez Soria, ¿me concederías el honor de convertirte en mi esposa?, preguntó con voz temblorosa mientras sostenía un delicado anillo con una pequeña esmeralda, mi piedra favorita. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras asentía frenéticamente. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Esa noche llamamos a nuestras familias para darles la noticia. La madre de Carlos, Dolores, lloró de alegría y su padre, Antonio, nos felicitó con sincera emoción. Por mi parte, mis padres, Carmen y Miguel, parecieron alegrarse, aunque noté cierta reserva en sus voces. Comenzamos a planear todo con cuidado. Queríamos una ceremonia íntima pero especial, en la pequeña ermita de Santa Bárbara, a las afueras de la ciudad, con no más de 80 invitados entre familiares y amigos cercanos. Carlos y yo teníamos trabajos estables, él en un prestigioso estudio de arquitectura y yo como redactora en el Levante, pero aún así éramos prudentes con nuestras finanzas. Habíamos ahorrado lo suficiente para una boda modesta pero elegante, y para dar la entrada de un pequeño piso en el barrio de Ruzafa. Todo marchaba sobre ruedas hasta que mis padres vinieron a cenar a nuestro apartamento alquilado. Al principio se mostraron entusiasmados, elogiando el anillo y pidiendo detalles sobre la propuesta. La tensión comenzó cuando mencionamos nuestros planes para la ceremonia. ¿Una ermita? ¿Solo 80 invitados?, exclamó mi madre, dejando caer su tenedor. Pero Lucía, eres nuestra única hija. Tu boda debe ser un evento digno del apellido Martínez. Mamá, es nuestra boda, queremos algo íntimo, respondí con calma, mientras Carlos apretaba suavemente mi mano bajo la mesa. Miguel, dile algo a tu hija, insistió mi madre. Mi padre, un hombre de negocios cuya ferretería familiar había crecido hasta convertirse en una cadena regional, se aclaró la garganta. Lucía, cariño, entiendo que quieras algo sencillo, pero debes considerar también nuestra posición. Tenemos compromisos sociales, socios comerciales que esperan ser invitados. La boda de la hija de Miguel Martínez no puede ser un evento cualquiera. La cena continuó en un ambiente tenso. Carlos intentó mediar, sugiriendo compromisos, pero mis padres parecían cada vez más ofendidos por nuestras elecciones. Al marcharse, mi madre me abrazó con fuerza y susurró, ya hablaremos, hija. Esto no puede quedar así. Durante las siguientes semanas, las llamadas de mi madre se volvieron cada vez más frecuentes e insistentes. Lo que comenzó como sugerencias pronto se convirtió en planes concretos. Hablaba de reservar el Hotel Las Arenas para 300 invitados, contratar al chef estrella Michelin Ricard Camarena para el banquete, y enviar las invitaciones en papel hecho a mano importado de Italia. Mamá, nosotros no podemos pagar todo eso, le dije una tarde mientras tomábamos café en la terraza de la Plaza de la Reina. No te preocupes, cielo. Papá y yo podemos ayudaros, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es muy generoso, pero ya tenemos nuestros planes. Interrumpió. Lucía, esos no son planes dignos de ti. Déjalo en nuestras manos. Intenté explicarle que queríamos algo significativo, no ostentoso, pero ella no escuchaba. La situación empeoró cuando, una semana después, mis padres nos citaron en su casa de la Eliana, en las afueras de Valencia. Carlos y yo acudimos, esperando poder razonar con ellos en un ambiente más tranquilo. La casa donde crecí, una amplia villa con jardín y piscina, siempre había sido un lugar de buenos recuerdos.
Esa tarde, sin embargo, al cruzar el umbral sentí una extraña sensación de inquietud. Mis padres nos esperaban en el salón, con expresiones serias que raramente les había visto usar conmigo. «Hija, hemos estado pensando», comenzó mi padre, con el tono que usaba en sus reuniones de negocios. «Queremos ayudaros con la boda, pero necesitamos estar seguros de que será algo a la altura de nuestras expectativas». «¿Qué quieres decir, papá?», pregunté, sintiendo como Carlos se tensaba a mi lado. Mi madre intervino, con una carpeta llena de recortes y presupuestos. «Hemos calculado todo. Para la boda que mereces, necesitamos unos 95.000 euros». Me quedé paralizada. Esa cifra era exorbitante, casi 3 veces lo que habíamos presupuestado. Carlos palideció. «Señor y señora Martínez, agradecemos su oferta, pero esa cantidad está muy por encima de lo que no estamos ofreciendo pagar todo», cortó mi padre. «Necesitamos ese dinero de vosotros para poder organizar la boda como es debido». No podía creer lo que estaba escuchando. Mis propios padres me pedían una suma astronómica para una boda que ni siquiera queríamos. «Esto es absurdo», respondí, encontrando mi voz. «No podemos pagarlo, y ni siquiera entiendo por qué lo pedís si supuestamente queréis ayudarnos». «¿Absurdo?». La voz de mi madre tembló. «Absurdo es que quieras avergonzarnos con una boda de segunda categoría». Les dije con firmeza que no podíamos ceder a esa presión, que no íbamos a endeudarnos por caprichos ajenos. En ese instante, sus rostros se transformaron. Ya no eran mis padres, los que me habían criado con aparente amor y dedicación. Eran 2 extraños cegados por la codicia y el ego. «Si no podéis pagar por una boda decente, quizás deberíais replantearos si estáis listos para casaros», sentenció mi padre. Salimos de allí con el corazón roto y la certeza de que algo fundamental había cambiado en nuestra relación familiar. Mientras conducíamos de regreso a Valencia por la Mayo del 30, Carlos intentaba consolarme, pero yo solo podía pensar en cómo el dinero y las apariencias habían envenenado a las personas que creía conocer mejor que nadie en el mundo. Después de mi negativa, el ambiente cambió radicalmente. Ya no recibía los habituales mensajes de buenos días de mi madre, ni las llamadas de mi padre preguntando cómo iba el trabajo en la redacción. El silencio se volvió ensordecedor. Cuando intentaba contactarlos, las conversaciones eran breves y frías, como si hablara con operadores de telemarketing y no con quienes me habían criado. Carlos me animaba a seguir adelante con nuestros planes. Reservamos la ermita de Santa Bárbara para el primer sábado de mayo, justo cuando los naranjos de Valencia están en flor. Encontramos un catering familiar, el de la tía Amparo, que preparaba las mejores paellas de la región. Mi amiga Elena, que trabajaba en una florería en el Mercado Central, se ofreció a encargarse de los arreglos con flores de temporada. Todo iba tomando forma, pero la ausencia de mis padres pesaba como una losa. Una tarde, mientras tomaba un café en la Plaza Redonda con mi prima Sofía, me derrumbé. «No entiendo qué pasó, Sofía. Siempre creí que mis padres querían mi felicidad». Sofía suspiró y removió su café con gesto pensativo. «Lucía, tía Carmen siempre ha sido complicada. ¿Recuerdas la boda de Marta, la hija de los Ferrer? Tus padres estuvieron semanas hablando de lo tacaños que fueron con el banquete. Pero esto es diferente. Es mi boda, no un evento social para impresionar a sus amigos». «Para ellos no hay diferencia», respondió Sofía con tristeza. «Todo es una extensión de su imagen». Intenté retomar el contacto enviándoles la fecha oficial y los primeros detalles. La respuesta fue un mensaje escueto de mi madre, recibido. «Ya hablaremos». El tiempo seguía avanzando. Encontré un precioso vestido en una pequeña boutique de la calle Colón, nada ostentoso pero elegante, con un precio razonable. El día que fui a probármelo por segunda vez, llevando conmigo a Elena y a Sofía, recibí una llamada de mi tía Pilar, hermana de mi padre. «Lucía, cariño, ¿qué está pasando con tus padres? Tu madre está diciendo a todo el mundo que Carlos te está manipulando, que te has vuelto una desagradecida». El vestido, que segundos antes me hacía sentir como una princesa, de repente pesaba como una armadura. Les conté a mi tía, a Elena y a Sofía toda la historia. Mi tía quedó horrorizada.
No puedo creer que Miguel esté actuando así. Hablaré con él. Pero la intervención de mi tía solo empeoró las cosas. Esa misma noche, recibí un mensaje de texto de mi padre: si prefieres escuchar a Pilar que a tus propios padres, quizás ella debería pagar tu boda. 2 semanas después, cuando ya habíamos enviado las invitaciones, Carlos recibió una llamada de su jefe, Ramón Salgado, dueño del estudio de arquitectura donde trabajaba. Carlos, no sé qué está pasando entre tu novia y su familia, pero Miguel Martínez me ha llamado personalmente para decirme que debería reconsiderar tu posición en la empresa. Carlos quedó petrificado. Miguel había sido cliente del estudio años atrás, cuando renovó las tiendas de su cadena de ferreterías. Aparentemente, mi padre estaba dispuesto a usar cualquier influencia para presionarnos. No te preocupes, le aseguró Ramón. No voy a despedirte por algo así, pero ten cuidado. Tu futuro suegro parece muy determinado. Aquella noche, mientras cenábamos en nuestro pequeño apartamento en Ruzafa, intentando procesar lo sucedido, recibí un correo electrónico de la directora del periódico donde trabajaba. Lucía, ¿podríamos hablar mañana temprano? Han llegado a mis oídos ciertos rumores que necesitamos aclarar. El estómago se me retorció. Sabía perfectamente quién estaba detrás de esos rumores. Las semanas pasaban y la tensión crecía como una bomba a punto de estallar. Mis padres estaban intentando sabotear nuestras carreras, nuestra reputación, todo porque nos negábamos a gastar un dinero que no teníamos en una boda que no queríamos. La presión aumentó cuando algunos invitados comenzaron a cancelar su asistencia. Mi prima Sofía descubrió que mi madre estaba llamando personalmente a la familia, contándoles que la boda probablemente se cancelaría, que Carlos y yo teníamos problemas, que todo era una situación muy delicada. A pesar de todo, seguimos adelante. Faltaba solo una semana para el ensayo. Carlos y yo habíamos perdido peso, dormíamos mal, pero nos manteníamos firmes en nuestra decisión. Nos consolábamos pensando que después de la boda las aguas se calmarían. Qué equivocados estábamos. Un día antes del ensayo, mientras preparaba unos reportajes en casa, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré frente a mis padres. Mi madre, habitualmente impecable, parecía haber envejecido años en pocas semanas. Mi padre mantenía su porte autoritario, pero había una nueva dureza en su mirada. ¿Podemos pasar?, preguntó él, más como una orden que como una petición. Les dejé entrar, con una mezcla de esperanza y temor. Quizás habían recapacitado, quizás querían arreglar las cosas antes de la boda. Qué ingenua fui. Apenas se sentaron en el sofá donde tantas veces habíamos compartido momentos felices, mi padre fue directo al grano. Lucía, esto ha ido demasiado lejos. Tu madre y yo hemos hablado y creemos que estás cometiendo el mayor error de tu vida. ¿Casarme con Carlos?, pregunté incrédula. No seas ridícula, intervino mi madre. El error es alejarte de nosotros, ignorar nuestros consejos, rechazar nuestra ayuda. ¿Ayuda? ¿Llamas ayuda a exigirnos 95.000 euros? ¿A intentar que nos despidan de nuestros trabajos? Mi padre se levantó, su rostro enrojecido por la ira. Eres una desagradecida. Todo lo que tienes, todo lo que eres, nos lo debes a nosotros. Te pagamos los mejores colegios, la universidad, los viajes al extranjero. ¿Y así nos lo pagas? Era como si estuviera escuchando a un extraño. Este hombre no se parecía en nada al padre que me había enseñado a montar en bicicleta en el Parque Gallagher, que se había sentado conmigo a revisar mis deberes del colegio Claret, que había llorado cuando me gradué en la universidad. Papá, os quiero, pero esto no tiene sentido. No, os debo nada. Me disteis lo que cualquier padre daría a un hijo por amor, no como una inversión que ahora queréis recuperar. Mi madre se levantó también, su voz usualmente melodiosa convertida en un siseo. Con ese amor del que hablas, podríamos destruir tu pequeña boda de pueblo en un instante, dijo, acercándose a mí. Un par de llamadas más y ni siquiera el cura querrá oficiarla. ¿Me estáis amenazando?, pregunté, incrédula. Te estamos advirtiendo, respondió mi padre. Si no reconsideras tu actitud,
Si no nos das el dinero para organizar una ceremonia que no nos avergüence, nos encargaremos de arruinar tu boda, tu reputación y tu futuro. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No de tristeza, sino de pura rabia e impotencia. Fuera de mi casa, dije con voz temblorosa. Ahora mismo. ¿Nos estás echando? Mi madre parecía genuinamente sorprendida. ¿A tus propios padres? Ya no sé quiénes sois. Mis padres nunca me habrían tratado así. Se quedaron inmóviles por un momento, como esperando que me retractara. Cuando vieron que no lo haría, se dirigieron lentamente hacia la puerta. Antes de salir, mi padre se giró. Esta es tu última oportunidad, Lucía. Piénsalo bien. Cerré la puerta tras ellos y me derrumbé en el suelo, sollozando. Llamé a Carlos, que estaba en una reunión en Alicante, y le conté lo sucedido. Prometió volver lo antes posible. No les hagas caso, amor. Estamos juntos en esto. Nada de lo que digan o hagan puede separarnos. Sus palabras me reconfortaron, pero una sensación de miedo persistía. Había visto algo en los ojos de mis padres que nunca antes había notado, un desprecio frío, calculador. Ya no eran las personas que creía conocer. Se habían convertido en desconocidos peligrosos, dispuestos a cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Esa noche, mientras esperaba a Carlos, intenté distraerme revisando los últimos detalles de la boda. Los centros de mesa con azahar y jazmín, la lista de canciones para el DJ, las lecturas que habíamos elegido para la ceremonia. Pequeños trozos de felicidad que trataban de abrirse paso entre la tormenta familiar que amenazaba con arrasarlo todo. No sabía que lo peor aún estaba por venir. Fue esa misma noche cuando todo se salió de control. Carlos me había llamado para avisarme que llegaría tarde. El tráfico en la autovía desde Alicante estaba colapsado por un accidente. Me aconsejó cerrar bien la puerta y tratar de descansar, pero el sueño era imposible después del enfrentamiento con mis padres. Me senté en el pequeño sofá de nuestro salón, envuelta en una manta que nos había tejido la abuela de Carlos. El apartamento estaba silencioso, solo interrumpido por el ocasional sonido de algún coche pasando por la calle Cádiz. Intenté distraerme viendo fotos de nuestra última escapada a Peñíscola, donde habíamos paseado por las murallas del castillo soñando con nuestro futuro juntos. El timbre sonó poco después de las 11. Miré por la mirilla, esperando ver a Carlos, pero mi corazón dio un vuelco al reconocer a mis padres. No abrí. Volví a sentarme en el sofá, esperando que se fueran. El timbre sonó de nuevo, esta vez con insistencia. Luego escuché la llave girando en la cerradura. Había olvidado que mis padres tenían una copia para emergencias. La puerta se abrió de golpe. Mi madre entró primero, seguida de mi padre. Ambos parecían alterados, como si hubieran estado bebiendo. El olor a brandy confirmó mi sospecha cuando mi padre se acercó. ¿Así que ahora ni siquiera nos abres la puerta?, gritó, tirando su abrigo sobre una silla. ¿Qué clase de hija hemos criado? Papá, es tarde. Carlos, no está. No es buen momento para hablar, dije, intentando mantener la calma mientras me ponía de pie. Mi madre soltó una risa amarga, mirando alrededor del apartamento con desdén. ¿Este cuchitril es lo que prefieres a todo lo que podríamos darte? ¿A esto has reducido tus ambiciones? ¿A vivir como una cualquiera en un piso de alquiler con un arquitectucho de 3 al cuarto? Las palabras me golpearon como bofetadas. Jamás había escuchado a mi madre hablar así, con ese veneno en cada sílaba. No permitiré que insultéis a Carlos en nuestra casa. Por favor, marchaos. Hablaremos cuando estéis más tranquilos. Mi padre se acercó, invadiendo mi espacio personal de una manera amenazante. ¿Nos estás echando otra vez? Parece que se te ha olvidado quiénes somos, quién eres tú. Sé perfectamente quién soy, papá. Y cada minuto que pasa, entiendo mejor quiénes sois vosotros. Mi madre se acercó también, formando un frente unido contra mí. Sus ojos, tan parecidos a los míos, ahora reflejaban un odio que me dejó helada. Nos estás arruinando, Lucía.
¿Sabes lo que dirán nuestros amigos cuando vean la boda cutre que estás organizando? La hija de Miguel Martínez casándose como si fuera una pordiosera. ¿Arruinándoos? Respondí, incapaz de contener las lágrimas. ¿Todo esto es por el que dirán? ¿Por aparentar ante gente que ni siquiera os importa? No entiendes nada. Gritó mi padre. Toda la vida trabajando para darte lo mejor, para mantener nuestro estatus, ¿y así lo agradeces? Estaba agotada, emocional y físicamente. Les pedí que se fueran, que no tenía fuerzas para discutir más, pero no escucharon. Siguieron gritando, enumerando todo lo que habían hecho por mí, como si mi vida fuera un libro de contabilidad donde cada gesto de amor llevara adjunta una factura. Sois unos egoístas, dije finalmente, secándome las lágrimas. Todo esto no es por mí, es por vosotros. Nunca se ha tratado de mi felicidad, sino de vuestro orgullo. Fue entonces cuando ocurrió. Mi padre, completamente fuera de sí, se acercó con el rostro desfigurado por la ira y me dio un bofetón tan fuerte que caí al suelo, golpeándome contra la mesa de centro. El impacto fue tan violento que durante unos segundos no pude reaccionar. El lado izquierdo de mi cara ardía como si me hubieran aplicado un hierro candente. «Miguel», exclamó mi madre, pero no con horror, sino como quien advierte que se ha excedido ligeramente. Intenté incorporarme, aturdida y conmocionada. Nunca, en 26 años, mi padre me había puesto una mano encima. En mi confusión, vi que mi madre, lejos de ayudarme, tomaba un pesado soporte metálico para revistas que teníamos junto al sofá. «Vas a escucharnos, Lucía», dijo con una frialdad que aún me hiela la sangre al recordarla. «Si no por las buenas, será por las malas». No pude esquivar el golpe. El soporte metálico impactó contra mi cabeza con una fuerza brutal. Caí de nuevo, esta vez sintiendo como algo caliente y espeso comenzaba a bajar por mi sien. La sangre empapó rápidamente la alfombra que Carlos y yo habíamos comprado en el Rastro de Valencia, durante nuestro primer domingo juntos en la ciudad. El dolor era indescriptible, pero más insoportable aún era la realidad de lo que estaba sucediendo. Mis propios padres, las personas que deberían protegerme por encima de todo, me estaban agrediendo en mi propia casa. A través del zumbido que invadía mis oídos, pude escuchar sus voces. Ya no gritaban, ahora hablaban con una calma aterradora. «Mira lo que nos has obligado a hacer», dijo mi madre, sosteniendo aún el soporte manchado con mi sangre. «Si hubieras sido razonable, nada de esto habría pasado». Mi padre se ajustó los puños de la camisa, como si acabara de terminar una tarea desagradable pero necesaria. «Cuando se lo cuentes a tu noviecito, explicóle que esto es solo una muestra de lo que puede pasarle a él si sigue envalentonándote». Mientras yo lloraba de dolor, aturdida, mis propios padres me observaban sin el menor atisbo de compasión. Mi madre incluso dejó escapar una risa sardónica cuando intenté, con manos temblorosas, tocar la herida de mi cabeza. «Siempre tan dramática», comentó. «Un poco de sangre y ya te comportas como si fuera el fin del mundo». Era como estar atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Esas personas que se parecían a mis padres, que hablaban con sus voces, pero cuyos actos y palabras pertenecían a unos desconocidos crueles y despiadados. No podía reconciliar al padre que me había enseñado a nadar en las playas de la Malvarrosa con este hombre que ahora me miraba como si fuera basura. El apartamento comenzó a dar vueltas a mi alrededor. La pérdida de sangre y el shock me estaban haciendo perder el conocimiento. En un último acto de autoprotección, me arrastré hasta apoyar la espalda contra la pared, lo más lejos posible de ellos. «Por favor, iros», supliqué, mi voz apenas un susurro. «No quiero veros nunca más». Mi madre se acercó, inclinándose como quien observa a un insecto curioso. «No seas ridícula, Lucía. Somos tus padres. No puedes ampliamente borrarnos de tu vida porque te hayamos dado una lección». «Una lección necesaria», añadió mi padre, sirviéndose tranquilamente un vaso de agua en nuestra cocina, como si estuviera en su propia casa. «Siempre has sido demasiado terca. Igual que tu abuelo Enrique. Él también tuvo que aprender por las malas». No sabía a qué se refería, y en ese momento tampoco me importaba. Solo quería que se fueran, que Carlos llegara, que esta pesadilla terminara.
Como si mis pensamientos lo hubieran invocado, escuché el sonido de llaves en la puerta. Mis padres también lo oyeron, intercambiando miradas que no supe interpretar. ¿Preocupación? ¿Desafío? La puerta se abrió de golpe, y Carlos apareció, dejando caer su maletín al ver la escena ante sus ojos. Su rostro pasó de la sorpresa al horror y luego a una furia que nunca antes había visto en él. Carlos siempre había sido la persona más calmada y racional que conocía, pero en ese momento, al verme en el suelo sangrando, algo cambió en su mirada. ¿Qué le habéis hecho?, bramó, corriendo hacia mí mientras mis padres permanecían inmóviles. Me levantó con cuidado, sus manos temblorosas examinando la herida en mi cabeza. Al ver la sangre en sus dedos, su respiración se volvió agitada. Mi madre fue la primera en hablar, con un descaro que aún me resulta increíble. Ha sido un accidente, Carlos. Lucía se puso histérica y tropezó. ¿Un accidente? Carlos miró el soporte metálico todavía en manos de mi madre, manchado con mi sangre. ¿Me estáis tomando por idiota? Mi padre dio un paso hacia nosotros, pero Carlos se incorporó, colocándose protectoramente delante de mí. No os acerquéis más, dijo con una voz que no admitía réplica. Voy a llamar a la policía y a una ambulancia. No seas exagerado, respondió mi padre, con un tono amenazante. Esto es un asunto familiar esto es una agresión, cortó Carlos, sacando su teléfono. Y si no salís de nuestra casa ahora mismo, os aseguro que pasaréis la noche en comisaría. Mis padres se miraron, evaluando la situación. Por primera vez, vi algo parecido al miedo en sus rostros. No porque se arrepintieran de lo que habían hecho, sino porque se daban cuenta de las consecuencias que podrían enfrentar. Estás cometiendo un grave error, dijo mi padre mientras recogía su abrigo. Te arrepentirás de esto. El único error fue confiar en vosotros, respondió Carlos, marcando ya el número de emergencias. Mis padres salieron sin decir una palabra más, cerrando la puerta con un golpe seco. Carlos terminó la llamada y volvió a mi lado, envolviéndome con cuidado en una manta. Te llevaré al hospital ahora mismo, dijo, con lágrimas en los ojos. No esperaremos a la ambulancia. Mientras me ayudaba a levantarme, sentí que algo dentro de mí se había roto para siempre. No era solo la herida física, era la certeza de que las personas que debían amarme incondicionalmente habían elegido su orgullo y su imagen social por encima de mi bienestar, de mi felicidad, de mi propia seguridad. Carlos me llevó en brazos hasta el coche. El trayecto al hospital La Fe fue un borrón de luces y sirenas. Recuerdo vagamente la llegada a urgencias, las preguntas de los médicos, las miradas de preocupación de las enfermeras. ¿Quién le ha hecho esto?, preguntó una doctora mientras limpiaba la herida. Carlos me miró, esperando mi respuesta. Tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Mis padres, dije con voz clara, a pesar del dolor. Mis padres me hicieron esto. En el hospital La Fe, los médicos determinaron que necesitaría varios puntos de sutura. La herida en mi cabeza, aunque aparatosa, no había provocado una conmoción cerebral grave, pero debería quedarme en observación durante la noche. Carlos no se separó de mí ni un segundo mientras me examinaban, sosteniendo mi mano como si temiera que pudiera desvanecerme si me soltaba. Las horas siguientes transcurrieron como en una neblina. La enfermera Maite, una mujer de mediana edad con ojos amables, me administró un calmante que nubló parcialmente mi conciencia, pero no logró adormecer el dolor más profundo que sentía. No era el dolor físico lo que me atormentaba, sino la traición. Cada vez que cerraba los ojos, veía las miradas de desprecio de mis padres, escuchaba sus palabras hirientes, sentía el impacto del metal contra mi cabeza. Deberías denunciarlos, susurró Carlos mientras acariciaba mi pelo, evitando cuidadosamente la zona vendada. Lo que hicieron es un delito, Lucía. No podemos dejar que quede impune. Asentí débilmente. La idea de enfrentarme a mis padres en un juzgado me aterrorizaba, pero sabía que Carlos tenía razón. Si no ponía límites ahora, quién sabe hasta dónde podrían llegar. Tengo miedo, confesé, las lágrimas deslizándose silenciosamente por mis mejillas. Son mis padres, Carlos. A pesar de todo, son mis padres. Lo sé, mi amor, respondió,
besando suavemente mi frente. Pero lo que hicieron, no es lo que hacen los padres que aman a sus hijos. Nadie que te quiera podría lastimarte así. 2 agentes de la Policía Nacional llegaron pasada la medianoche. El agente Ruiz, un hombre corpulento con bigote entrecano, tomó mi declaración con una mezcla de profesionalidad y compasión que agradecí profundamente. Su compañera, la agente Vidal, fotografió mis heridas y anotó cada detalle con meticulosa precisión. ¿Desea presentar una denuncia formal contra sus padres, señorita Martínez?, preguntó el agente Ruiz, cuando terminé de relatarles lo sucedido. Hubo un momento de duda, un último instante en que la niña que había sido se resistía a aceptar que sus padres se habían convertido en sus agresores. Luego recordé la risa de mi madre mientras yo sangraba en el suelo, la frialdad de mi padre ajustándose los puños después de golpearme. Sí, respondí con firmeza. Quiero presentar una denuncia. Carlos apretó mi mano, transmitiéndome su apoyo silencioso. Nunca lo había amado tanto como en ese momento, viéndolo mantenerse fuerte por mí cuando todo se derrumbaba. Los agentes nos informaron que se dirigirían a casa de mis padres para tomarles declaración y, dependiendo de las circunstancias, podrían ser detenidos esa misma noche. La idea de mis padres siendo escoltados por agentes de policía me provocó un extraño vacío en el estómago, pero sabía que era lo correcto. Cuando los policías se marcharon, Carlos se acomodó como pudo en la incómoda silla junto a mi cama de hospital. Deberías ir a casa a descansar, le dije, preocupada por las ojeras que comenzaban a formarse bajo sus ojos. Estaré bien. Ni hablar, respondió con una sonrisa cansada. No voy a dejarte sola, ni ahora ni nunca. Esa noche, a pesar del dolor y la incertidumbre, experimenté una extraña calma al observar a Carlos dormitando en esa silla imposible. Había visto lo peor de mi familia y, en vez de huir, se había quedado a mi lado, protegiéndome con una determinación que nunca antes había necesitado demostrar. La mañana trajo consigo nuevos desafíos. La doctora Ferrer, una neuróloga que parecía demasiado joven para su cargo, me dio el alta con instrucciones estrictas de reposo y una receta para antibióticos y analgésicos. La herida sanará bien, me explicó mientras revisaba mis pupilas con una pequeña linterna, pero el trauma emocional puede tardar mucho más, Lucía. Te recomendaría hablar con un profesional. Mientras Carlos completaba el papeleo para mi alta, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Eran mensajes y llamadas de familiares, algunos enojados, otros preocupados, todos confundidos. La noticia de la detención de mis padres se había extendido como pólvora por toda la familia. Mi tía Pilar fue la primera en visitarnos cuando llegamos al apartamento. Su rostro reflejaba una mezcla de horror y culpa. Mi niña, ¿cómo han podido hacerte esto?, sollozó, abrazándome con cuidado. Miguel siempre ha tenido mal genio, pero jamás pensé que llegaría a algo así. Le conté toda la historia, desde la exigencia del dinero hasta la agresión. Su indignación fue evidente, pero luego surgió la inevitable pregunta. ¿Vas a seguir adelante con la denuncia? Son tus padres, Lucía. La cárcel, tía, casi me matan, respondí, señalando los puntos en mi cabeza. Si hubieran atacado así a cualquier otra persona, nadie cuestionaría que deben enfrentar las consecuencias. Carlos, que había permanecido en silencio durante la conversación, intervino con voz serena pero firme. Señora Pilar, todos amamos a Lucía. Todos queremos protegerla. Pero protegerla ahora significa asegurarnos de que quienes le hicieron daño no puedan volver a hacerlo. Incluso si son sus padres. Mi tía lo miró con una nueva apreciación, como si por primera vez entendiera por qué había elegido a este hombre como compañero de vida. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, papeleo legal y llamadas incómodas. El abogado Pedro Monzón, un antiguo compañero de universidad de Carlos, se ofreció a representarme de forma gratuita. Era especialista en violencia doméstica y, aunque la mayoría de sus casos involucraban a parejas, entendía perfectamente la dinámica del abuso familiar. Tienes un caso sólido, me explicó durante nuestra primera reunión formal. Hay evidencia médica, testigos del estado en que te encontraron, tu testimonio y el de Carlos. Además, el objeto con el que te golpearon tenía las huellas de tu madre. A pesar de la solidez del caso,
cada paso en el proceso legal era como caminar sobre cristales rotos. Algunos familiares dejaron de hablarme, convencidos de que estaba exagerando un pequeño altercado familiar. Otros intentaron mediar, sugiriendo que retirara la denuncia a cambio de algún tipo de disculpa de mis padres. El primo Jorge, siempre cercano a mi padre, incluso me confrontó en la panadería del barrio una mañana. «¿Cómo puedes hacer esto a la familia, Lucía?», me increpó, ignorando las miradas curiosas de los demás clientes. «El tío Miguel puede perder su negocio por el escándalo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Arruinar a tus padres por una discusión que se fue de las manos?». Fue Carlos quien respondió, colocándose entre Jorge y yo con una calma que contrastaba con la tensión de sus hombros. «Jorge, respeto que quieras defender a tu tío, pero lo que pasó no fue una discusión. Fue una agresión brutal. Vi a Lucía sangrando en el suelo. Vi el miedo en sus ojos. Si quieres hablar de familia, piensa en qué clase de familia ataca a su propia hija porque no puede controlarla». Jorge se marchó sin comprar el pan, mascullando algo sobre la lealtad y el deber. Pero las palabras de Carlos quedaron resonando en la pequeña panadería, y en mi corazón. Mi jefa en el periódico, Marta Solís, me sorprendió con su apoyo incondicional. No solo me ofreció una baja pagada para recuperarme, sino que rechazó tajantemente las llamadas de mi padre intentando presionarla para que me despidiera. «Conozco a los hombres como tu padre, Lucía», me dijo durante una visita a casa. «Creen que su dinero les da derecho a controlar todo y a todos. No le tengo miedo a sus amenazas ni a sus influencias». La audiencia preliminar estaba programada para 2 semanas después de la agresión. La noche anterior, Carlos preparó una cena sencilla en nuestro apartamento: tortilla de patatas, ensalada y pan recién horneado. Comimos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, hasta que él tomó mi mano sobre la mesa. «Pase lo que pase mañana, estaré a tu lado», prometió, con esa seguridad tranquila que me anclaba cuando todo lo demás parecía desmoronarse. «Esto no es el fin, Lucía. Es un nuevo comienzo. Tengo miedo de verlos», confesé. «De mirarlos a los ojos y no reconocerlos. Lo sé. Pero recuerda que no estarás sola. Ya no tendrás que enfrentarlos nunca más en soledad». Esa noche, mientras Carlos dormía a mi lado, comprendí algo fundamental: el amor verdadero no solo se manifiesta en los momentos felices, en las risas compartidas o en los proyectos comunes. El amor verdadero se revela en toda su magnitud cuando llega la tormenta, cuando el miedo amenaza con paralizarnos, cuando enfrentamos lo impensable. Carlos no había huido cuando vio lo complicada que se volvía nuestra vida. No había buscado excusas ni me había pedido compromisos imposibles. Se había mantenido firme, protector pero no controlador, fuerte pero no inflexible. Un amor así no conoce el miedo, porque está arraigado en algo más profundo que las circunstancias, está cimentado en el respeto, en la confianza y en la certeza de que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Antes de dormirme, miré su rostro en la penumbra y supe que, a pesar de todo el dolor, había encontrado un tesoro que mis padres, con todo su dinero y posición social, nunca conocerían: un amor que no teme a la verdad, que no se acobarda ante la adversidad, que permanece cuando todo lo demás desaparece. El día de la audiencia amaneció con un cielo plomizo sobre Valencia, como si hasta el tiempo quisiera reflejar la gravedad del momento. Me vestí con cuidado, un traje sastre azul marino que Carlos me había regalado para mi primer día en el periódico, una blusa blanca sencilla, zapatos bajos. Quería verme profesional y serena, aunque por dentro temblaba como una hoja. El Palacio de Justicia de Valencia, un imponente edificio en la Ciudad de la Justicia, me pareció más intimidante que nunca mientras subíamos los escalones de la entrada principal. Pedro Monzón nos esperaba en el vestíbulo, con su maletín de cuero gastado y una expresión de confianza que intentaba transmitirme. «Recuerda, Lucía», me dijo mientras caminábamos por los pasillos de mármol, «solo di la verdad. No minimices lo que pasó, no intentes protegerlos. Tu testimonio debe ser claro y directo». Asentí, apretando la mano de Carlos como si fuera mi salvavidas en medio de una tormenta. Y entonces los vi. Mis padres esperaban junto a su abogado, un hombre con traje caro que reconocí como Ernesto Vidal, uno de los penalistas más cotizados de la Comunidad Valenciana. Mi madre vestía un sobrio conjunto gris, sin su habitual exceso de joyas.
Mi padre parecía haber envejecido años en cuestión de semanas, su postura ya no tan erguida, sus ojos evitando los míos. Por un momento fugaz, sentí una punzada de compasión. Luego recordé la sangre en la alfombra, sus risas mientras yo lloraba de dolor, sus amenazas. La compasión se disipó tan rápido como había llegado. La audiencia fue breve pero intensa. El juez, un hombre de unos 60 años llamado Martín Soler, escuchó con atención mi testimonio, las declaraciones de los médicos que me atendieron y los informes policiales. Mi madre mantuvo una expresión impasible durante todo el proceso, como quien asiste a una obra de teatro mediocre. Mi padre, en cambio, parecía desmoronarse un poco más con cada nueva prueba presentada. Cuando llegó su turno de hablar, su abogado intentó minimizar lo ocurrido, describiéndolo como un desafortunado incidente familiar que se salió de control y argumentando que mis padres jamás habían tenido intención de lastimarme. Fue entonces cuando mi padre hizo algo inesperado. Interrumpió a su propio abogado, poniéndose de pie con dificultad. Señoría, si me permite, dijo con voz quebrada. Lo que hicimos no tiene justificación. Yo perdí el control. Mi esposa también. No puedo explicar por qué, solo sé que la lastimamos gravemente. A nuestra propia hija. No hay excusa posible para eso. Mi madre lo miró horrorizada, como si acabara de traicionarla de la peor manera posible. El abogado Vidal intentó hacerlo callar, pero mi padre continuó. Merecemos el castigo que se nos imponga. Solo le pido que considere que es la primera vez que hacemos algo así. No éramos personas violentas. El juez Soler lo estudió por un momento antes de preguntar, señor Martínez, ¿está usted declarándose culpable de los cargos? Sí, señoría, respondió mi padre, ignorando los tirones insistentes de su abogado. Y mi esposa también lo es, aunque ella no lo reconozca ahora. Mi madre se levantó entonces, con los ojos llameantes de furia. Cállate, Miguel. No sabes lo que estás diciendo. Se volvió hacia el juez. Esto es un malentendido, señoría. Nuestra hija está exagerando un accidente para vengarse porque no quisimos financiar su ridícula boda. El contraste entre ambos no podría haber sido más revelador. Mientras mi padre finalmente mostraba un atisbo de arrepentimiento, mi madre se aferraba a su versión distorsionada de los hechos, incapaz de aceptar la responsabilidad de sus actos. El juez Soler, tras escuchar a ambas partes, dictó una orden de alejamiento provisional y estableció la fecha para el juicio formal. Además, recomendó medidas cautelares que incluían la prohibición de que mis padres se comunicaran conmigo por cualquier medio. Al salir de la sala, me sentí extrañamente vacía. No había experimentado la vindicación que esperaba, solo un profundo cansancio y la certeza de que nada volvería a ser igual. Has sido muy valiente, me dijo Carlos mientras salíamos del edificio, evitando a los periodistas que se habían congregado en la entrada. Reconocí a algunos compañeros del Levante y otros medios locales, pero ninguno intentó abordarme directamente, respetando mi privacidad por solidaridad profesional. Las siguientes semanas fueron de adaptación. La orden de alejamiento significaba que mis padres no podían acercarse a mí, llamarme o enviarme mensajes, lo que creó un silencio que, paradójicamente, resultó más ensordecedor que sus gritos. A veces me descubría mirando el teléfono, esperando una llamada que no llegaría, una explicación que pudiera ayudarme a entender cómo habíamos llegado a este punto. La terapia se convirtió en mi ancla. La psicóloga Alicia Torres, una mujer de voz suave y mirada penetrante, me ayudó a navegar por el torbellino de emociones que me invadían, rabia, tristeza, confusión, culpa y finalmente, aceptación. No eres responsable de las acciones de tus padres, Lucía, me repetía en cada sesión. Tú no provocaste esto. No hay nada que podrías haber hecho para evitarlo. Carlos nunca me dejó sola. Me acompañaba a las citas con el abogado y la psicóloga, me sostenía cuando las pesadillas me despertaban en medio de la noche, y poco a poco, me ayudó a reconstruir mi sentido de seguridad. El apoyo vino también de lugares inesperados. Mis compañeros del periódico organizaron una colecta para ayudarnos con los gastos legales. Vecinos que apenas conocíamos se ofrecieron a hacer recados cuando yo todavía estaba recuperándome físicamente. Incluso algunos miembros de mi familia extendida, tras la conmoción inicial, se posicionaron firmemente a mi lado.
Mi prima Sofía se convirtió en mi más ferviente defensora, enfrentándose a quienes intentaban minimizar lo ocurrido o presionarme para retirar la denuncia. Lo que te hicieron no tiene nombre, Lucía, me dijo una tarde mientras paseábamos por el Jardín Botánico de Valencia. No dejes que nadie te haga dudar. La familia de verdad no se lastima así. El juicio formal estaba programado para 3 meses después de la agresión. A medida que se acercaba la fecha, los intentos de mediación se intensificaron. La tía Pilar, aunque comprensiva con mi situación, seguía insistiendo en la posibilidad de una resolución alternativa. Tu padre parece verdaderamente arrepentido, Lucía, me dijo durante una de sus visitas. Ha dejado de beber, está viendo a un psiquiatra. Tu madre es otro asunto, pero quizás con tiempo. No puedo perdonarlos ahora, tía, respondí, sintiendo como las cicatrices físicas habían sanado mucho más rápido que las emocionales. Quizás algún día, pero no ahora. Necesito mantener esta distancia para sanar. No todos entendieron mi postura. El tío Ramón, hermano mayor de mi padre, me abordó a la salida del trabajo una tarde, su rostro enrojecido por la indignación. ¿Cómo puedes hacer esto a tu propia sangre? Me espetó, ignorando a las personas que pasaban y nos miraban con curiosidad. ¿Sabes lo que están sufriendo tus padres? Tu madre apenas come, tu padre parece un fantasma. Respiré hondo antes de responder, recordando los ejercicios que Alicia me había enseñado para mantener la calma. Tío, lamento su sufrimiento. De verdad. Pero yo también estoy sufriendo. Ellos eligieron lastimarme, yo solo elegí protegerme. Es que no ves más allá de ti misma. Continuó, cada vez más alterado. ¿Qué será de la empresa familiar? ¿Has pensado en los empleados que dependen de ella si tu padre va a la cárcel? Carlos, que había estado esperándome en el coche, se acercó al escuchar los gritos. Disculpe, señor, intervino con una cortesía firme, pero Lucía no es responsable de las consecuencias de las acciones de sus padres. Le agradecería que respetara su espacio. Mi tío nos miró a ambos con desprecio antes de marcharse, mascullando sobre la juventud ingrata y la lealtad familiar. Ese encuentro me dejó temblando, no por miedo sino por una rabia que creía haber superado. ¿Por qué siempre soy yo la que debe ceder? Pregunté a Carlos mientras conducíamos de regreso a casa. ¿Por qué debo ser yo quien sacrifique su dignidad, su seguridad, por el bienestar de quienes me lastimaron? Porque es más fácil pedirle a la víctima que perdone que exigir al agresor que cambie, respondió, con una sabiduría que me sorprendió. Pero tú ya no eres una víctima, Lucía. Eres una superviviente que está tomando el control de su vida. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante toda mi vida había intentado complacer a mis padres, buscando su aprobación en cada decisión, sacrificando mis deseos por los suyos. Incluso cuando comencé a establecer límites con lo de la boda, parte de mí seguía esperando que eventualmente entendieran, que me dieran su bendición. Ahora comprendía que esa dinámica había terminado para siempre. En la víspera del juicio, sentada en el pequeño balcón de nuestro apartamento, observando cómo las luces de Valencia se encendían una a una en el crepúsculo, experimenté una extraña sensación de paz. Creo que por fin lo entiendo, le dije a Carlos, que compartía conmigo una copa de vino blanco valenciano. Todo esto, tan doloroso como ha sido, me ha liberado de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. ¿Qué carga? Preguntó, entrelazando sus dedos con los míos. La de ser la hija perfecta. La de vivir según las expectativas de otros. La de confundir el amor con la obediencia. Carlos me miró con esos ojos que parecían ver hasta el fondo de mi alma. Siempre has sido perfecta para mí, exactamente como eres. Esa noche, entre sus brazos, sentí que algo nuevo comenzaba a crecer dentro de mí, algo que había estado dormido durante todos estos años, una fuerza que no venía del orgullo o la obstinación, sino de la autenticidad, de la conciencia de mi propio valor. El juicio llegó y pasó como una tormenta largamente anunciada. Mi padre se declaró culpable, aceptando su responsabilidad y sometiéndose a la sentencia del tribunal, 2 años de prisión, suspendida bajo ciertas condiciones, y una orden de alejamiento permanente. Mi madre, en cambio, negó todo hasta el final, descalificando mi testimonio y presentándose como víctima de una conspiración familiar.
Su sentencia fue similar, pero sin la suspensión condicional, lo que significaba que pasaría al menos 6 meses en prisión. Al salir del juzgado por última vez, bajo un cielo valenciano sorprendentemente despejado después de días de lluvia, sentí que dejaba atrás no solo el caso legal, sino una parte de mi vida que ya no me definía. Como el ave fénix de las leyendas, estaba renaciendo de las cenizas de mi antiguo ser, más fuerte, más clara, más verdadera. Un año después del juicio, Carlos y yo nos encontrábamos nuevamente planificando nuestra boda. El tiempo había pasado con esa extraña cualidad dual, por momentos arrastrándose lentamente durante las noches de insomnio, y otras veces volando entre nuevos proyectos y pequeñas alegrías cotidianas. Habíamos pospuesto la ceremonia por razones obvias. Ninguno de los dos teníamos el ánimo para celebraciones mientras atravesábamos el proceso judicial y mi recuperación emocional. Además, la idea de una boda evocaba recuerdos dolorosos que necesitaba procesar antes de poder asociarla nuevamente con la felicidad. La primavera valenciana había llegado con especial fuerza ese año. Los naranjos en flor perfumaban las calles, y las fallas habían llenado la ciudad de color y ruido, como un recordatorio de que después del fuego siempre viene la renovación. Una tarde de domingo, mientras caminábamos por la playa de la Malvarrosa, Carlos se detuvo de repente y tomó mis manos entre las suyas. Lucía, sé que acordamos no hablar de esto hasta que estuvieras lista, pero, ¿has pensado en retomar los planes de boda? El sol se reflejaba en el mar creando destellos dorados, y una suave brisa jugaba con mi pelo. Respiré profundamente, saboreando el aire salado. He estado pensando en ello, confesé. Creo que estoy lista, Carlos. No quiero que el miedo o el dolor sigan postergando nuestra felicidad. Su sonrisa iluminó su rostro de una manera que me recordó por qué me había enamorado de él. ¿Qué te parece, Mayo?, propuso. Como habíamos planeado originalmente, con los naranjos en flor. Pero esta vez, algo había cambiado en mí. Ya no quería esperar. ¿Y por qué no antes? ¿Quizás a finales de abril? Algo íntimo, solo nosotros y las personas que realmente nos importan. Carlos me abrazó con fuerza, levantándome ligeramente del suelo en su entusiasmo. Abril será, entonces. Tenemos menos de 2 meses para organizarlo todo. Planificar la boda esta vez fue una experiencia completamente diferente. No había presiones externas, ni expectativas ajenas que cumplir. Cada decisión la tomábamos juntos, basándonos únicamente en nuestros deseos y posibilidades. Elegimos como lugar una pequeña masía restaurada en las afueras de Requena, rodeada de viñedos. El dueño, Paco, un viticultor de tercera generación y amigo de Carlos desde la universidad, nos ofreció el espacio casi a precio de coste, conmovido por nuestra historia. Después de todo lo que habéis pasado, merecéis un día perfecto, nos dijo mientras nos mostraba la terraza donde podríamos celebrar la ceremonia, con vistas a las colinas cubiertas de vides. La lista de invitados era reducida, apenas 40 personas entre amigos cercanos y aquellos familiares que habían demostrado su apoyo incondicional durante los momentos difíciles. Mi tía Pilar estaba allí, por supuesto, junto con Sofía y algunos primos que habían mantenido su cariño a pesar de la fractura familiar. La familia de Carlos, que me había acogido como a una hija más, completaba el grupo junto con compañeros de trabajo y amigos de toda la vida. Notablemente ausentes estaban mis padres. A pesar de que mi padre había intentado contactarme varias veces a través de terceros, expresando su arrepentimiento y su deseo de reconciliación, yo no estaba lista para dar ese paso. Quizás algún día podría, pero no ahora, no en mi boda. Este día debía estar libre de tensiones y recuerdos dolorosos. Mi madre, por su parte, mantenía su postura de negación y victimismo. Incluso después de cumplir su condena, seguía sosteniendo que todo había sido una exageración por mi parte, una traición imperdonable a la familia. Sus palabras ya no me herían como antes, había aprendido a verlas como el reflejo de sus propios demonios, no como una verdad sobre mí. El día antes de la boda, mientras Elena y Sofía me ayudaban con los últimos arreglos florales en la masía, recibí una llamada inesperada. Era Antonio, el padre de Carlos. Lucía, hija, su voz sonaba inusualmente emocionada. Sé que mañana es tu gran día y que ya tienes todo organizado, pero, ¿te importaría si te acompaño yo al altar? La pregunta me tomó por sorpresa, llenando mis ojos de lágrimas instantáneas.
Antonio, un hombre generalmente reservado en sus emociones, continuó ante mi silencio. No pretendo reemplazar a tu padre, pero quiero que sepas que Dolores y yo te consideramos nuestra hija desde hace mucho, mucho antes de todo lo que pasó. Nos sentiríamos honrados si aceptaras. Antonio, la emoción me impedía formar palabras coherentes. Sería un honor para mí. Gracias, de corazón. Esa noche, la última como soltera, la pasé en la casa rural junto a la masía, rodeada de Elena, Sofía y Maite, la enfermera que me había atendido en el hospital y con quien había formado una amistad improbable pero sólida. Hablamos, reímos y, por primera vez en mucho tiempo, me permití soñar con el futuro sin que la sombra del pasado oscureciera mis esperanzas. El amanecer del 28 de abril trajo consigo un cielo despejado y una ligera brisa perfumada con romero y tomillo de las colinas cercanas. Me desperté con una serenidad que contrastaba con los nervios que había esperado sentir. Era como si cada célula de mi cuerpo supiera que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Elena, convertida en improvisada estilista para la ocasión, me ayudó con el peinado, un recogido sencillo adornado con pequeñas flores de azahar. Mi vestido, diferente del que había elegido originalmente, era una creación de líneas limpias en seda natural, sin encajes excesivos ni adornos innecesarios. Me gustaba pensar que reflejaba a la nueva Lucía, elegante en su simplicidad, fuerte en su vulnerabilidad. La cicatriz en mi cabeza, aunque ya casi imperceptible bajo el pelo, seguía allí como un recordatorio silencioso del camino recorrido. Había pensado en ocultarla completamente, pero finalmente decidí no hacerlo. Era parte de mi historia, de mi fortaleza. Cuando Antonio vino a buscarme, vestido con un traje azul marino y una sonrisa nerviosa, me miró con ojos húmedos. «Estás preciosa, Lucía. Carlos es el hombre más afortunado del mundo». «Y yo la mujer más afortunada», respondí, tomando su brazo. «Gracias por estar aquí, por ser la familia que elegimos». El camino hacia la terraza donde se celebraría la ceremonia estaba flanqueado por olivos centenarios. A lo lejos, los viñedos de Requena se extendían hasta el horizonte, con sus primeros brotes verdes anunciando la promesa de una buena cosecha. Dolores, la madre de Carlos, había creado un pasillo con pétalos de flores silvestres que crujían suavemente bajo nuestros pasos. Y allí estaba Carlos, esperándome junto al improvisado altar adornado con lavanda y girasoles. Su sonrisa al verme fue como el sol saliendo después de la noche más oscura. A su lado, nuestro amigo Javier, quien se había ordenado como oficiante civil especialmente para nuestra boda, nos miraba con orgullo. Los invitados, sentados en sillas blancas decoradas con pequeños ramos de flores locales, se pusieron de pie cuando comencé mi camino hacia el altar. Reconocí rostros queridos, mis compañeros del periódico, los amigos de la universidad, la familia extendida que había elegido mantener en mi vida. Cada uno de ellos había estado allí durante mis momentos más oscuros, ofreciendo apoyo, amor y comprensión sin juicios ni condiciones. Al llegar junto a Carlos, Antonio besó mi mejilla y colocó mi mano sobre la de su hijo, en un gesto tan antiguo como significativo. Por un momento, un atisbo de tristeza cruzó mi corazón al pensar en mi propio padre, en cómo debería haber sido el quien realizara este ritual. Pero la tristeza pasó rápidamente, reemplazada por la gratitud hacia este hombre que me había acogido como a una hija cuando más lo necesitaba. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. Javier habló sobre el amor que supera obstáculos, sobre la fortaleza que se construye en la adversidad, sobre cómo las pruebas más duras a veces nos llevan a los lugares más hermosos de nuestra vida. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Carlos tomó mis manos y me miró directamente a los ojos. Lucía, cuando te conocí en aquella cafetería, derramando torpemente mi café sobre tus apuntes, jamás imaginé el viaje que emprenderíamos juntos. Te prometí amor y fidelidad entonces, sin saber cuánto significarían realmente esas palabras. Hoy, después de todo lo que hemos vivido, te hago esa misma promesa con una comprensión mucho más profunda. Te amaré en los días buenos y en los imposibles. Te sostendré cuando necesites fuerza y celebraré cada uno de tus triunfos. Eres mi compañera, mi mejor amiga, mi hogar. Y este es solo el comienzo de nuestra historia. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras le respondía: Carlos, llegaste a mi vida como una sorpresa y te quedaste como una certeza. Cuando todo se derrumbó a mi alrededor,
tú permaneciste firme, no como un salvador, sino como un compañero que caminó conmigo a través del fuego. Me has enseñado que el amor verdadero no es posesivo ni controlador, sino liberador. Contigo he aprendido a ser yo misma, sin disculpas ni concesiones. Te prometo honrar ese regalo cada día de nuestra vida juntos, siendo tu compañera, tu confidente, tu refugio cuando el mundo sea demasiado. Te amo con todo lo que soy y todo lo que llegaré a ser. Cuando Javier nos declaró marido y mujer, y Carlos se inclinó para besarme, sentí que completaba un círculo. No el final de una historia, sino el comienzo de otra nueva, escrita esta vez exclusivamente por nosotros, sin permitir que manos ajenas dictaran su trama. La celebración que siguió fue exactamente como la habíamos soñado, íntima, alegre, sin pretensiones. Comimos paella cocinada en enormes sartenes sobre fuego de leña, bebimos vino de las bodegas locales, bailamos bajo las estrellas mientras un grupo local tocaba versiones acústicas de nuestras canciones favoritas. Durante un momento de calma, me alejé un poco para contemplar la escena. Mi nueva familia, reunida en pequeños grupos, conversando, riendo, compartiendo. El dolor no había desaparecido por completo, dudaba que alguna vez lo hiciera del todo, pero ya no definía mi existencia. Era solo una parte de mí, como la cicatriz en mi cabeza, visible para quien supiera dónde mirar, pero ya no en carne viva. Carlos se acercó por detrás, rodeando mi cintura con sus brazos. ¿Todo bien, señora Sánchez?, preguntó, utilizando por primera vez mi nuevo apellido. Todo perfecto, respondí, girándome para mirarlo. Estaba pensando en lo afortunada que soy, a pesar de todo. O quizás, debido a todo. ¿A qué te refieres? A que a veces debemos perder algo importante para ganar algo esencial. He perdido a mis padres, al menos como los conocía, pero me he encontrado a mí misma en el proceso. Carlos me besó suavemente, y en ese beso sentí todo lo que habíamos compartido, el dolor, la lucha, la esperanza y, finalmente, el triunfo de seguir nuestro propio camino. Mientras bailábamos bajo el cielo estrellado de Requena, rodeados de las personas que realmente importaban, comprendí una verdad fundamental: la familia no siempre es sangre. Es quien te respeta, te cuida y celebra tu existencia sin condiciones. Es quien permanece cuando las tormentas arrasan con todo lo demás. Es quien te ama por lo que eres, no por lo que esperan que seas. Y en ese momento, con la cabeza apoyada en el pecho de Carlos, escuchando el latido constante de su corazón, supe que había encontrado mi verdadero hogar. No en un lugar, no en un apellido, sino en los ojos de quienes me veían realmente y me amaban completamente. Esa boda no solo fue la unión con el amor de mi vida. Fue la prueba viva de que, incluso cuando intentan destruirte desde adentro, puedes reconstruirte, más fuerte, más libre, y más tú que nunca. Un fénix renacido, listo para volar hacia un horizonte lleno de posibilidades, con las alas fortalecidas por el mismo fuego que intentó consumirlas.